Cánones y leyes de la Iglesia. Nociones de derecho canónico. Miguel Ángel Torres Dulce. 3. El sacramento del matrimonio. Lección 13. El consentimiento matrimonial. Noción y objeto. Capacidad para consentir. Supuestos de incapacidad consensual, falta de suficiente uso de razón, defecto grave de discreción de juicio, incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. La inmadurez. Otros defectos y vicios del consentimiento: ignorancia sobre la naturaleza del matrimonio, el error de hecho y de derecho, el dolo como causa de nulidad, la simulación total del consentimiento y las exclusiones parciales, la violencia y el miedo grave, el consentimiento condicionado, posibilidad de un consentimiento, naturalmente, válido. La falta de fe de los contrayentes como posible causa de nulidad del matrimonio. El matrimonio, que infieri, se realiza mediante el consentimiento matrimonial de un hombre y de una mujer capaces observando la forma de vida. Las causas de nulidad reguladas en el CIC se refieren todas ellas a este momento constitutivo. El consentimiento, que a su vez es la forma sacramental, manifiesta el compromiso de establecer una alianza matrimonial irrevocable. Una vez prestado válidamente, surge el vínculo matrimonial y el matrimonio, in facto esse. Debido a su importancia recibe un extenso tratamiento legal en el CIC y es objeto de abundante estudio doctrinal y jurisprudencial. 13.1. Noción y objeto. El consentimiento matrimonial es el acto de voluntad por el cual los cónyuges entregan su conyugalidad en alianza exclusiva e irrevocable. Hervada, hablando del consentimiento matrimonial en cuanto acto de voluntad, distingue entre el volitum y el voluntarium, afirmando que el consentimiento matrimonial debe ser no solo querido, volitum, sino voluntario, lo que significa un verdadero acto de voluntad, voluntarium. El consentimiento matrimonial no es un acto de deseo, no es un querer ineficaz, sino un acto voluntario, un querer eficaz y operativo. No es lo mismo que la voluntad desee incluso ardorosamente una cosa, a que quiera operativamente dicha cosa. En la Iglesia implica la voluntad de instaurar una comunidad de vida y de amor, que para los contrayentes bautizados adquiere naturaleza sacramental. La expresión subrayada, tomada de los textos conciliares, implica asumir las propiedades esenciales de la alianza matrimonial y sus fines naturales. Hoy se constata una falta de ética nupcial en no pocos contrayentes, una ignorancia o errores básicos sobre lo que significa casarse, sin que la preparación prematrimonial contrarreste mentalidades presas de una cultura ajena a los principios básicos del matrimonio en una sociedad en la que proliferan las familias desestructuradas. Se habla entonces impropiamente de la falta de fe de los contrayentes, cuando más bien es una incomprensión del matrimonio, no es un defecto de fe, sino de la razón, un desconocimiento de la naturaleza de matrimonio, del derecho natural referido al mismo. Por otra parte, las formas rituales no resultan ya suficientemente explícitas, porque los novios no siempre captan el significado, o lo captan erróneamente, de palabras tan elementales como esposo, esposa, entrega o amor. 13.2. Capacidad para consentir. El consentimiento matrimonial es un consentimiento específico, cualificado por su objeto, que requiere una capacidad específica. No basta que se trate de un consentimiento libremente manifestado, sino que además el sujeto debe poseer la capacidad correlativa para comprometerse conyugalmente. Desde un punto de vista contractual, la mayor parte de los contratos requieren una capacidad estándar, básica, compraventas, transporte, pero el pacto matrimonial posee un significado y un alcance mayor, compromete la vida del que lo presta, tiene una incidencia directa sobre el otro contrayente, el hogar y los hijos que pudieran engendrar los esposos, y repercute sobre el entramado social. La vocación matrimonial y el ius connubii poseen una base natural, antropológica, pero el consentimiento matrimonial es un acto singular y que, aunque el contraer matrimonio se postule como un derecho fundamental, un derecho natural, solo poseen ese derecho quienes reúnen las cualidades mínimas requeridas para ejercerlo válidamente. 13.3. Supuestos de incapacidad consensual. El legislador canónico establece un concepto jurídico propio, la incapacidad consensual, con la que comienzan la redacción del canon. 1095. Son incapaces de contraer matrimonio. Lo que hace nulo un matrimonio no es la aplicación de una terminología o de un dictamen psiquiátrico.
Las causas de nulidad son causas jurídicas, en las que el dictamen médico psiquiátrico, si procediese, tiene el valor de una prueba más y no sustituye a la resolución judicial de cada supuesto. En sede canónica debe valorarse el alcance jurídico de las pericias médicas en cada caso. En ocasiones servirán para declarar la nulidad, otras veces, la conclusión del perito no tendrá un efecto positivo, porque solo los jueces valoran jurídicamente el conjunto de las pruebas practicadas en el proceso. 13.3.1 Falta de suficiente uso de razón. El uso de razón se presume en todas las personas a partir de los 7 años de edad. Es presupuesto para ejercer la libertad. Quienes carecen de suficiente uso de razón no pueden ser sujetos de actos plenamente libres, cualidad que se requiere para emitir un consentimiento matrimonial válido. El caso más típico es la demencia o situaciones asimiladas. El uso de razón supone también que la persona tiene capacidad para disponer de sí misma y obligarse. La falta de suficiente uso de razón puede ser un defecto permanente o transitorio. El primer supuesto se debe a perturbaciones psíquicas congénitas o adquiridas y el segundo, a las situaciones derivadas de causas transeúntes, bien sea por la ingestión de determinadas sustancias o como reacción ante factores que desencadenan la pérdida temporal del mismo. Estos últimos supuestos, por ejemplo, ofuscaciones graves del entendimiento, son los de más difícil prueba y además en la praxis judicial se reconducirían al número segundo del canon 1095. No existen prácticamente demandas de nulidad por falta de suficiente uso de razón, porque resulta difícil que en casos tan palmarios se celebre una boda. 13.3.2 Defecto grave de discreción de juicio. Se refiere a la capacidad de discernimiento del sujeto que va a contraer matrimonio, al juicio que determina la voluntad cuando se casan. Las personas incluidas en esta incapacidad poseen el conocimiento teórico mínimo acerca del matrimonio que señala el C. 1096, que se trata de una unión permanente entre un varón y una mujer, ordenada a la procreación, mediante una cierta cooperación sexual, porque, si se desconociesen estas premisas, esa sería la causa de nulidad, sin que procediese a invocar el número segundo del C. 1095, que ahora se expone. El número segundo del canon 1095 dice: son incapaces de contraer matrimonio quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Se refiere este apartado a aquellas personas incapaces de captar lo que lleva consigo el casarse, la entrega y aceptación conyugal de por vida y en exclusiva al otro cónyuge. A este número del C. 1095 se reconducen otros múltiples supuestos en los que la capacidad de reflexión y volitiva sobre el matrimonio que se contrae está anulada o gravemente afectada, por ejemplo, casarse con una grave inmadurez afectiva, personalidades egocéntricas o incapaces de captar la realidad matrimonial. En definitiva, cónyuges para los que casarse no es el corolario de un juicio válido, por la concurrencia de un defecto que impide la reflexión necesaria y que priva al consentimiento matrimonial de su contenido específico, C. concedilla. La aplicación práctica de este inciso del C. 1095, segundo, se ha visto oscurecida por un uso extensivo de la llamada falta de libertad interna, así denominada para contraponerla a los casos de imposiciones externas, contempladas en el C. 1103. Se han declarado nulidades por el capítulo del 1095,2 que corresponderían más bien al C. 1103 a los capítulos de viso metus, como viene reconociendo la jurisprudencia rotal mayoritaria, embarazos de adolescentes resultantes de encuentros ocasionales, o de personas que no tenían un proyecto matrimonial, y que, debido a las presiones de su conciencia, familiares o sociales, que no son capaces de superar, deciden casarse, porque ven el matrimonio como la única solución factible a su problema. Los casos de dependencia de los padres, si la persona afectada no es capaz de oponerse a su voluntad, y aunque se diagnostiquen como trastorno psíquico, podrían también considerarse dentro del canon citado. Otro tanto cabría decir de las nulidades declaradas por este capítulo en pacientes de anorexia. En todos esos ejemplos los afectados comprenden suficientemente lo que implica el casarse, no padecen un grave defecto de discreción de juicio, por lo que no sería aplicable el número segundo del C. 1095. Salvo si la libertad resulta anulada. En estas causas es preceptiva la prueba pericial psicológica o psiquiátrica. La conclusión pericial es un medio de prueba que el tribunal ha de valorar dentro del conjunto de las pruebas practicadas, sin que tenga que ser siempre determinante.
Por otra parte, las conclusiones periciales, aunque sean rigurosas, no constituyen conclusiones científicas en el sentido que se da a esa expresión en las ciencias experimentales. En un artículo titulado La psiquiatría es más que una ciencia, British Journal of Psychiatry, volumen 162, 1993, pp 154 a 160, el Dr. R. H. Cobley, profesor emérito de Psicología Médica en la Universidad de Londres, sostiene que la psiquiatría, al referirse a personas singulares y depender de tantos elementos que no son susceptibles de análisis, no puede quedar encerrada estrictamente en la categoría de una ciencia. Teniendo en cuenta que, la materia prima del trabajo de los psiquiatras consiste en el comportamiento, los pensamientos y las emociones, objetivamente expresadas y subjetivamente experimentadas, de las personas con alguna dolencia y aquellas que están en estrecho contacto con ellas, él propone la tesis según la cual, hay 6 aspectos cruciales de nuestra disciplina que no están en principio relacionados con las ciencias básicas y todavía son centrales para nuestro quehacer. Esos son, la unicidad de la persona, la conciencia de sí mismo, sus profundos sentimientos, la empatía, la interacción y las relaciones con otros. Aspectos que, como dice, son experiencias primarias, y nunca serán sometidas a las reglas de la ciencia. La psiquiatría se fundamenta en las humanidades, así como en la ciencia, y, por consiguiente, se encuentra radicada en alguna visión filosófica. Concreta, como conclusión principal propone. Entre las humanidades, la materia que puede tener más relevancia para una correcta teoría y práctica psiquiátrica es la filosofía. Hay una razón para creer que los estudios en filosofía, en relación a la psiquiatría, podrían a la larga fortalecer la base conceptual de esta ciencia, y permitir que los aspectos no científicos de la psiquiatría lleguen a ser mejor orientados en el mundo del conocimiento y del pensamiento. Si la causa permaneciese al dictar sentencia de nulidad, el tribunal impondrá a quien la padezca un vetitum, veto, prohibición, de contraer nuevas nupcias canónicas, que se anotará en la certificación matrimonial correspondiente. Si el interesado quisiese contraer nuevo matrimonio, se abrirá el oportuno expediente administrativo con un nuevo dictamen psicológico, para determinar si está en condiciones de hacerlo. 13.3.3 Incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. El número tercero del C. 1095 señala que son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del mismo por causas de naturaleza psíquica. Algunos autores abogan por la supresión de este tercer número del 1095 y su integración en el 2. Sobre todo por el hecho de que las incapacidades de tipo volitivo, al igual que las de tipo intelectivo, se refieren al mismo acto del consentimiento matrimonial, y de ningún modo a la realización existencial de la unión conyugal. Me parece que todo resultaría mucho más claro si se prescindiese del número 3, trasladando de algún modo al número 2 el contenido del número 3. Por esa vía no se dejaría de reconocer ninguna auténtica nulidad de las actualmente comprendidas en una adecuada interpretación del número 3. En cambio, se quitaría cualquier pretexto para seguir aplicando la incapacitas asumendi en clave divorcista. El dominio de uno mismo es el resultado de poseer en un cierto grado las virtudes morales de la prudencia, fortaleza y templanza, de modo que al que lo posee se le considera apto para la vida matrimonial y familiar, pero el canon no se refiere sin más a personas irresponsables. La incapacidad para asumir que contempla el número tercero del C. 1095 no es la derivada de vicios morales o por el desinterés en la adquisición de las virtudes, aunque tales defectos puedan conducir al naufragio de la vida conyugal. La incapacidad debe tener su origen en una causa psíquica. Con acierto se ha afirmado que, el punto central para dar una respuesta a las cuestiones expuestas sería la consideración de aquello que Santo Tomás llama la ineficacia de la elección del imposible, que no sería verdadera elección, siendo más bien veleidad que voluntad. Comenta el angélico que nadie se mueve hacia lo imposible, por tanto, aquello que es imposible no es objeto de elección. S. Tomás, Summa Theologiae, y 2, Q 13, A 5. Son personas incapaces de asumir los compromisos correlativos, una unión de por vida, con la entrega subsiguiente, para instaurar una comunidad de vida y de amor, una familia, y sacarla adelante. Puede afirmarse que las personas comprendidas en este apartado del código quieren casarse, entienden lo que significa, pero son incapaces de asumirlo, de comprometerse a ello, por causas psíquicas. Como reza el adagio,
Ad impossibilia nemo tenetur, nadie puede obligarse a lo imposible. Son 3 los rasgos conformadores de la necesaria capacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. El primero de esos rasgos es la capacidad para un proyecto personal de matrimonio con sentido de entrega. El segundo, la voluntad como amor. El tercer rasgo es la capacidad para la decisión de casarse y la determinación de obligarse en matrimonio. Los supuestos comprendidos en este número son también muy variados y se proyectan sobre el matrimonio in facto esse, sobre el estado matrimonial. Para los afectados por esta incapacidad, la boda resulta de hecho una simple formalidad que no cambia prácticamente en nada su modo de vida. Son incapaces de tratar al cónyuge como tal, si vienen hijos, se desentienden. Mantienen conductas anómalas, como consecuencia de una anomalía psíquica generalmente congénita, ludopatías, adicción al alcohol, a las drogas, prodigalidad, incapacidad de ahorrar, rechazo de cualquier trabajo serio, aficiones y hobbies que tienden a llenar todo el tiempo disponible. En los casos comprendidos en este apartado, la conducta después de la boda suele seguir siendo idéntica a la que se mantenía antes de contraer matrimonio. Puede venir originada por graves accesos convulsivos histéricos, con la emotiva sugestionabilidad que provocan en el sujeto y su invencible necesidad de ser querido y estimado, que no permitan la contracción de la voluntad a la realidad obligacional del consentimiento matrimonial, sino que llevan a una fuga o refugio construido con ensoñaciones sobre el matrimonio. También pueden originar esta incapacidad trastornos como la ninfomanía, por la invencible necesidad de unión con personas de otro sexo que provoca sin determinación de obligarse. La inmadurez afectiva por la pulsionalidad infantil a que puede dar lugar. La carencia del sentido del deber típica de las personalidades sociopáticas, carentes del sentido de la obligación y del deber. El alcoholismo crónico que origina la labilidad de los afectos y de las inclinaciones, la movilidad del humor, la debilidad del sentido moral y de la responsabilidad, y los trastornos relacionados con sustancias, drogadicción. Los trastornos de personalidad inafectiva. Los trastornos de personalidad psicoagresiva, por las rigideces que originan. El trastorno histriónico de la personalidad. El trastorno narcisista. El modo de vida que responde a esta incapacidad no es plenamente voluntario, aunque lo parezca, es fruto de un desequilibrio psíquico. En algunos casos, los afectados responden positivamente a un tratamiento médico, recuperan la voluntad en aquello que la tenían perdida, y que afectaría gravemente a su vida matrimonial, y pueden prestar un consentimiento matrimonial válido, o convalidarlo. El dictamen de la prueba pericial, psicológica o psiquiátrica, no es siempre determinante. Como ya se ha señalado, corresponde al tribunal valorar jurídicamente si esa incapacidad afectó al consentimiento matrimonial y en qué medida. La patología psíquica no es la causa de nulidad, sino un dato de facto sobre el que puede declararse la nulidad de un concreto matrimonio. Ha de estar presente en el momento del consentimiento, sin que tengan relevancia las incapacidades adquiridas a lo largo de la vida matrimonial. La jurisprudencia de la Rota es constante en afirmar que ha de tratarse de causas que impidan el consentimiento, sin que baste para decretar la nulidad las dificultades, aun relevantes, de asumir los compromisos matrimoniales. Tampoco queda comprendida en este número tercero del C. 1095 la llamada incapacidad relativa, VGR. Decretar la nulidad por incompatibilidad de caracteres. El carácter puede modificarse, a diferencia del temperamento, por lo que, si los esposos tuviesen caracteres contrapuestos, ambos habrán de ceder en lo posible, con ayuda de profesionales, si fuera el caso, para recuperar el afecto y revitalizar la convivencia familiar. 13.4. La inmadurez. La doctrina y jurisprudencia canónica han elaborado un contenido propio de la inmadurez como integrante del C. 1095 segundo y tercero. La inmadurez de juicio, una inmadurez que impide discernir el objeto del pacto conyugal, nulidad por falta de discreción de juicio, en el 2 y en el 3, si se probase una personalidad inmadura que hiciese imposible hacer propio lo esencial del matrimonio, nulidad por incapacidad para asumir. Para recuperar un conocimiento suficiente de lo que supone realmente casarse a tenor de los postulados doctrinales, se precisa repensar los contenidos catequéticos y litúrgicos acerca del matrimonio. 1. Concepto jurídico indeterminado.
La madurez no es un término de matriz jurídica, es jurídico desde el momento en que entra a formar parte de las normas vigentes, pero no nace en el seno del derecho. Es una palabra importada del lenguaje común. En el campo del derecho corresponde a lo que se denomina un concepto jurídico indeterminado, un término que no tiene un significado típico, sino que lo recibe de estándares o Chelsea que adquiere perfiles más precisos y relevancia por la labor doctrinal, pericial y jurisprudencial, mientras que palabras como usufructo, fideicomisario, delito, tienen un significado directo en el ámbito jurídico. Otras expresiones poseen una significación difusa o genérica, que necesita ulteriores precisiones para que sean operativas. Las expresiones orden público, buena fe o buenas costumbres y otras más que aparecen en los códigos y textos legales constituyen ejemplos de conceptos jurídicos indeterminados. Es lo que ocurre con los términos madurez o inmadurez. 2. Utilización del término en el CIC. En ocasiones esos conceptos se definen de un modo descriptivo. Es la técnica utilizada por el Calle 795 que entiende la madurez como el desarrollo armónico físico, moral e intelectual, unido al sentido de responsabilidad, al recto uso de la libertad y a la participación activa en la vida social. Madurez o personalidad madura equivaldría, según este canon, a ser un fiel virtuoso o a estar en condiciones de serlo. Resulta evidente que no es la madurez exigida a los contrayentes. En el código vigente hay otros 5 cánones en los que se cita expresamente la madurez de un modo positivo, en cuanto fin de la educación cristiana, C217, como meta en la formación de los seminaristas, C244, como condición para la admisión de los novicios, C642, o de los miembros de institutos seculares, Calle 721, 3, y como requisito para la ordenación sacerdotal, además de tener 25 años cumplidos, C1301, 1. En estos últimos supuestos la madurez constituye un requisito de licitud, no de validez para la admisión u ordenación de los candidatos. Por el contrario, en el matrimonio canónico la falta de madurez suficiente determinaría su nulidad, CFRDGDC, Wislaka, Kiwie, volumen V, voz madurez. 3. La inmadurez en las pruebas periciales. La madurez es una de las cualidades estudiadas en las pericias psicológicas o psiquiátricas que se realizan en el proceso canónico al ser invocada por los abogados como posible causa de nulidad del matrimonio por tratarse de una cualidad referida a la psique de los contrayentes, aunque no sea un término propiamente psiquiátrico. En estas pericias se utilizan diversas expresiones que van desde la simple inmadurez hasta la inmadurez psicoafectiva, unida o no, según los casos, a una patología psiquiátrica. La inmadurez por sí sola no tiene psiquiátricamente esa consideración, no constituye un trastorno mental. La madurez canónica es distinta a la psíquica. Esta última indica un punto de llegada del desarrollo humano. Aunque la inmadurez no constituya un trastorno mental, los psiquiatras que trabajan en los procesos canónicos de nulidad entienden que la falta del debido desarrollo de la personalidad puede dar lugar a graves limitaciones para la entrega matrimonial o el cumplimiento de los deberes conyugales. 4. Jurisprudencia Rotary y recomendaciones de la Santa Sede. La jurisprudencia de la Rota ha incluido la inmadurez como uno de los supuestos del número segundo del C1095, falta de discreción de juicio unida o no a la nulidad del número tercero, incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Juan Pablo II, en su alocución a la Rota de 1988, insistió en que los peritos han de llegar a delimitar las causas que impiden a los contrayentes prestar un consentimiento válido, sin limitarse a caracterizar los síntomas. Así, por ejemplo, se necesita clarificar si quien padece narcisismo está impedido para establecer una relación afectiva o no. Únicamente lo será si padece un narcisismo primitivo, arraigado desde la infancia, de modo que determine profundamente su modo de ser y le impida la donación al otro cónyuge. Una cierta inmadurez, más si los contrayentes son jóvenes, es algo normal. Tampoco sería causa de nulidad la constatación de ciertas dificultades que tuvieran su génesis en la falta de madurez, si no alcanza un grado incapacitante. La jurisprudencia de la Rota ha caracterizado la inmadurez considerándola como una incapacidad para someter las pasiones, los sentimientos, a la razón y a la voluntad. En otras sentencias, se refiere a ella como una incapacidad para establecer relaciones afectivas, debido a un fuerte egocentrismo que determina la imposibilidad de la entrega matrimonial,
aunque el que la padezca sea intelectualmente maduro, o lo sea en otros ámbitos, como el laboral, donde puede mostrar cualidades de previsión y de responsabilidad. Cada vez es más frecuente que, en las causas que se refieren a la inmadurez, los jueces rotales no se conformen con la verificación de un estado de inmadurez, incluso notoria, mediante la realización de una pericia, sino que exigen que sea demostrado, en el caso concreto, cuál fue la causa psíquica que originó la grave inmadurez, la cual estaba hasta tal punto presente en la persona, que impedía la necesaria discreción de juicio o hacía a la persona incapaz para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Esta causa psíquica, en muchas ocasiones, es identificada en la presencia de alguno de los llamados trastornos de personalidad. Gullo. En la presentación que hace de la jurisprudencia rotal sobre la inmadurez, afirma que prácticamente en todas las causas sobre inmadurez los jueces no se detienen en la determinación de si existía o no un estado de inmadurez en uno o en ambos contrayentes, y mucho menos en el solo hecho de la edad que tenían los contrayentes en el momento de celebrar el matrimonio, sino que tratan de determinar la gravedad, la cual es puesta en relación con patologías o anomalías concretas que impidan la donación conyugal en alguno de sus elementos esenciales. Lo que importa es determinar si la persona es capaz de consentir el objeto del consentimiento matrimonial, que según el actual código consiste en la mutua entrega de darse y recibirse como esposos, delimitar si concurren, en uno o en ambos contrayentes, ciertas carencias que eliminan en la práctica la capacidad de donación matrimonial o impiden el establecimiento de la comunidad conyugal. Ha de probarse en el proceso una grave o seria forma de anomalía psíquica que daña sustancialmente la capacidad de entender y querer al contrayente en su dimensión esponsal. No lo serían los bloqueos que pueden darse en el desarrollo de la personalidad de quien ve frustrados sus ideales, pero sin que ello perturbe gravemente la libertad del afectado para decidir con responsabilidad. Una reducción de la libertad no sería causa suficiente para dictar una sentencia de nulidad, como afirmó Juan Pablo II en su discurso a la Rota en 1987, y otro tanto cabría afirmar de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio derivada de una inmadurez. 5. Conclusión. A la vista de las dificultades apuntadas para una consideración homogénea y actualizada de la inmadurez consensual, cabe plantearse si no sería más oportuno dejar de emplear esa categoría, y limitarse a constatar la imposibilidad de establecer una auténtica relación de amor conyugal y utilizar leyes expresiones que establece el CIC, falta de discreción de juicio o incapacidad para asumir referidas al objeto del matrimonio, evitando el empleo del término inmadurez, precisamente por su ambigüedad, teniendo en cuenta que la imposibilidad no deriva de una constatación fáctica de la ausencia de comunión entre los cónyuges, sino que debe probarse que está radicada en el modo de ser de la persona afectada que le inhabilita para comprometerse maritalmente. 13.5. Ignorancia sobre la naturaleza del matrimonio. El C. 1096 señala que para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es una unión permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad, por lo que para que tenga efecto habrá de probarse. La ignorancia se define como falta de conocimiento. Al tratarse de elementos naturales, el uso procesal de este capítulo de nulidad resulta insólito. El canon alude a los siguientes requisitos. 1. Que se trata de una unión permanente entre varón y mujer. Es difícil que quienes se casan por la Iglesia desconozcan este punto, otra cosa es que lo asuman, como a máxime si proceden de una familia cristiana o han asistido a los cursos prematrimoniales. 2. Que es una unión ordenada a la procreación, a procurar tener hijos, algo que se conoce por la propia familia. 3. Mediante una cierta cooperación sexual. Cabría la posibilidad de que personas que han alcanzado el uso de razón y una cierta madurez sexual tuviesen un conocimiento oscuro de lo que implica el matrimonio en este punto, en cuyo caso no podrían prestar un consentimiento válido. Se ha conocido algún caso en el que la esposa, casada muy joven, pensaba que los hijos se gestaban mediante besos. 13.6. Leyes exclusiones. El consentimiento matrimonial supone adherirse a un contrato de naturaleza institucional en el que las cláusulas ya están establecidas. Si uno de los contrayentes no quiere realmente casarse o, al consentir, excluye alguna de las características esenciales del matrimonio, el matrimonio no llega a nacer.
El consentimiento matrimonial no es un acto complejo, sino unitario. Quien se casa bien quiere simplemente casarse y esta voluntad incluye todos los elementos esenciales. La voluntad excluyente, por el contrario, se dirige hacia un objeto que no es el matrimonio. En la simulación se verifica un falseamiento voluntario y objetivo del verdadero contenido del contrato conyugal. El código señala en el C1101 que el consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Pero, si uno de los contrayentes o ambos excluye con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, un elemento o propiedad esencial del matrimonio, contrae inválidamente. Para probar las exclusiones conviene determinar cuál fue la causa de la simulación, causa simulandi, y por qué a pesar de ello se contrajo matrimonio, causa contraendi las motivaciones, intereses, fines y circunstancias que giran alrededor del acto simulador sin identificarse con él, pero, aun habiéndose probado la existencia de ambas causas, contraendi y simulandi, no queda necesariamente probada la exclusión misma, sino solo las motivaciones para ella. La jurisprudencia más reciente reconoce que el acto positivo de voluntad puede ser explícito o implícito. El acto positivo es implícito cuando su objeto es algo que contiene la exclusión de la propiedad o elemento esencial del matrimonio. Excluir y no asumir una propiedad esencial se consideran equivalentes. La doctrina y jurisprudencia canónica han distinguido, a tenor de este canon, entre la llamada simulación o exclusión total y la parcial. 13.6.1 Simulación total. En caso de simulación total, uno de los contrayentes, o ambos, simula casarse, bien sea porque no hay voluntad, o porque hay una voluntad negativa referida al matrimonio mismo, o con la intención de no obligarse matrimonialmente. A este supuesto de simulación total podrían reconducirse las exclusiones que inciden globalmente en la negativa a establecer la communitas vitae et amoris que es el matrimonio. Por ejemplo, rechazar el afecto marital equivaldría a excluir el matrimonio mismo. 13.6.2 Simulación parcial. Las clases de simulación parcial pueden ser varias. 1. Exclusión de la indisolubilidad. Mediante un acto positivo de la voluntad. No basta ser partidario genéricamente del divorcio, porque esta opinión es compatible con desear que el matrimonio que se va a contraer perdure. Se ve el divorcio como una salida a situaciones extremas, pero con la esperanza de que eso no suceda en el matrimonio que se va a contraer. Tampoco el temor, más o menos difuso, a un posible fracaso o sopesar la posibilidad de que no haya más remedio que separarse, si la convivencia no funciona, no causan la nulidad del consentimiento. En las demandas de nulidad se alude a esta causa con el nombre de exclusión de la sacramentalidad, porque se entiende que ésta lleva consigo la indisolubilidad. Si el matrimonio ha sido sacramental y consumado, entonces es indisoluble, aunque también lo sería un matrimonio natural entre no bautizados. 2. Exclusión de la unidad, de la fidelidad conyugal, bonum fidei. Por ejemplo, si alguno o ambos cónyuges han mantenido otras relaciones afectivas intensas y la voluntad no se ha decantado en el momento de la boda, o se consiente con la idea de mantener otras posibles relaciones afectivo-sexuales en el futuro. En estos casos lo que interesa probar, para que haya causa de nulidad, es que no hubo entrega de la conyugalidad en exclusiva al otro cónyuge. 3. La exclusión del ius in corpus, el rechazo a los actos conyugales. 4. La exclusión de la prole. Puede consistir en la exclusión de los actos conyugales, como medio para no tener hijos, no como fin, o en la decisión de poner obstáculos permanentes a la concepción. Si el tener hijos se difiere un tiempo, pero existe de la voluntad de tenerlos más adelante, el matrimonio sería válido, aunque moralmente ilícito. Caso distinto sería supeditar el nacimiento de los hijos a alguna condición, decisión que haría nulo el consentimiento, porque los bienes esenciales del matrimonio no pueden someterse a condición de futuro. 5. La exclusión de la educación católica de los hijos. Constituye otro supuesto que haría nulo el consentimiento matrimonial. Es un elemento esencial del consentimiento no solo la apertura a la vida, a la fecundidad, sino también el compromiso para la educación cristiana de los hijos. 6 de enero Alguna sentencia de la jurisprudencia rotal ha considerado incluido en este segundo inciso del canon, como simulaciones parciales, el consentimiento condicionado sobre las propiedades esenciales del matrimonio. 13.7 El error de hecho y de derecho.
Se entiende por error el conocimiento defectuoso de una realidad. 13.7.1 El error de hecho. Los errores de hecho son todos aquellos que versan sobre datos empíricos. El legislador canónico parte del principio de que los errores de hecho son irrelevantes para la nulidad del consentimiento y solo excepcionalmente pueden tener ese efecto jurídico. Dentro de las causas de nulidad, el Código contempla dos supuestos. Uno, del error acerca de la persona del otro contrayente, C1097. La doctrina ha comprendido en este supuesto también el llamado error redundante, cuando se refiere a algo equivalente que identifica a la persona del contrayente y que determina el consentimiento, como, por ejemplo, ser hija de X, primogénito de Z, heredera de Y, etc. En estos casos, más que un vicio del consentimiento, se da una falta real de consentimiento, porque el contrayente que padece el error no lo prestaría si lo detectase. Se trata de un supuesto algo insólito y de escasa jurisprudencia. 2. El error acerca de una cualidad de la persona pretendida directa y principalmente. El C. 1097 y 2 del CI se establece que, el error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. Es normal que los cónyuges, que no han convivido antes, sufran cierto desencanto al comienzo de su vida matrimonial, y que incluso lleguen a pensar, si llego a saber que era así, no se habría casado. Estas expresiones no significan que estemos en presencia de este supuesto de nulidad. Es usual dar una buena imagen en el noviazgo como parte del cortejo o ante la novedad de la vida en común, imagen que va cambiando con el día a día o al enfrentarse a las dificultades cotidianas, haciéndose más real. El sí regula otras dos clases de error, el de identidad y el doloso, Can. 1097 y 1 y 1098, respectivamente. En la génesis de ciertos fracasos matrimoniales se advierte la existencia de una profunda frustración en uno o en ambos cónyuges, que suele aparecer al comienzo de la vida matrimonial, incluso durante la noche de bodas. Una frustración que da lugar a la convicción de haberse equivocado de persona, lo que provoca un deseo vehemente de romper la relación, que se ve como fruto de una decisión equivocada y que ha desembocado en una situación insoluble e insostenible. Para que pueda aplicarse esta causa de nulidad tipificada en el Código se requiere que concurran los siguientes elementos. 1. Error. Se trata de un error de hecho, una apreciación equivocada, un conocer mal, de un modo indebido al otro contrayente. Este error no requiere la ausencia de culpa por parte de la persona que lo padece ni tampoco un comportamiento doloso del otro contrayente o de un tercero. Aunque el comportamiento o la conducta del cónyuge que padece el error hayan sido negligentes a la hora de cerciorarse de sus pretensiones, esta circunstancia no impide que la causa pueda prosperar. La investigación sobre alguna cualidad del otro puede ser indicativa de la importancia que se le otorga, pero sin que resulte decisiva. Puede ocurrir que la persona que padece el error tenga certeza de que su futuro cónyuge posee determinadas cualidades y que, por tanto, no realice indagación alguna. 2. Objeto. Aderecar sobre una cualidad de la persona. 3. Relevancia. La cualidad debe pretenderse de un modo directo y principal, de modo que, de no haberse padecido el error, la parte que lo sufre no habría contraído matrimonio. Dentro de este último elemento incluye la doctrina canónica el criterio de estimación, referido a la importancia subjetiva que atribuye a la cualidad pretendida quien padece el error, ha de tratarse de algo que ha tenido un papel decisivo en la elección del cónyuge, en la decisión de casarse, porque entiende que es una cualidad o cualidades importantes para la constitución de la relación conyugal, y por ende del hogar y de la familia. Algunos autores entienden que, para apreciar esta causa de nulidad, la persona del contrayente pasa a un segundo plano ante la importancia que se otorga a la cualidad. Sin embargo, precisamente por el error padecido, el contrayente es apreciado por sí mismo, porque se piensa que reúne las cualidades pretendidas. La persona y sus cualidades resultan realidades inseparables. Junto a lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia rotal aluden al criterio de reacción de la persona que padece el error cuando lo conoce. Constituye uno de los elementos de prueba que indican la relevancia otorgada al error padecido. Por ejemplo, si ello ha motivado la separación, de hecho o de derecho, de los cónyuges,
manifestaciones claras en contra del matrimonio celebrado, de arrepentimiento profundo del paso dado o deseos de romper toda relación, manifestados con hechos o terceros y, de modo particular, si el conocimiento del error ha influido en la relación entre los interesados marcando un antes y un después. Sin embargo, en ocasiones, quien ha padecido el error no rompe la relación con el otro cónyuge, sino después de varios años. Esta circunstancia puede ser indiciaria de que el error no tuvo la relevancia que le otorga el CIC, pero conviene asegurarse de las causas de esa demora, porque pudiera deberse a promesas de cambio que se perciben como auténticas, a un embarazo, al desconocimiento de que un error de esa clase motivase la nulidad del consentimiento, de modo que quien lo sufre, se considera casado, con un vínculo indisoluble y aguanta estoicamente una situación deplorable. Las cualidades que pueden quererse directa y principalmente a la hora de casarse pueden ser de muy diversa índole, religiosas, culturales, educacionales, me caso contigo, porque practicas la religión católica, o porque me respetas como mujer, o porque eres abstemio, expresiones a las que puede añadirse un largo etcétera. Los entrecomillados son simples fórmulas que constituyen un indicio de la posible existencia de este capítulo de nulidad, que, lógicamente, habrá de probarse procesalmente por los medios de prueba oportunos. La jurisprudencia erotal es más abundante respecto al error doloso por su mayor facilidad probatoria, sobre todo si el dolo es reconocido por el causante. Un supuesto típico sería el caso del novio que se comporta de un modo delicado y atento durante el noviazgo, respetando las convicciones morales de su novia, por ejemplo, para no perderla, y que, sin embargo, tras la boda se conduce de un modo totalmente diverso, con un comportamiento que provoca el rechazo del cónyuge y del matrimonio contraído. La persona que sufre esta clase de error se siente sorprendida, defraudada y desconcertada ante el modo inusitado de comportarse del esposo en algo que lesiona, al menos a juicio de la esposa, profundamente la relación conyugal, un comportamiento, en suma, que rompe las expectativas de la vida matrimonial, porque revelan un modo de ser del cónyuge que había permanecido oculto o desconocido para el otro. En estos casos no se presta un consentimiento matrimonial válido, porque el consentimiento está viciado respecto a la persona del otro cónyuge. La voluntad consiente una alianza que no se efectúa, porque falta un requisito que una o ambas partes consideran determinante para consentir y vincularse conyugalmente. 13.7.2 El error de derecho. Esta clase de error se refiere a las equivocaciones acerca del contenido de determinadas leyes o sobre el significado y alcance de los términos jurídicos. El C. 1099 establece que el error acerca de la unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio vicia el consentimiento matrimonial únicamente si determina la voluntad. El canon es fiel al principio jurídico del favor matrimonii. Es un capítulo de nulidad poco demandado, porque la mayoría de los cónyuges han recibido una catequesis previa y han conocido el modo de vida de muchos matrimonios, conocen que se obligan a guardarse fidelidad hasta que la muerte los separe y que se contrae para engendrar hijos. La dignidad sacramental se refiere, en cuanto a su conocimiento mínimo, a que para los bautizados es un sacramento. No obstante, el legislador canónico contempla la posibilidad de que se dé un error de derecho sobre estos aspectos básicos del matrimonio canónico. Si, a pesar de padecer el error, el interesado se hubiese casado de todos modos, porque, por ejemplo, está muy enamorado, tal error no sería causa de nulidad del consentimiento prestado. El capítulo de nulidad contemplado es un caso más de error determinante, que determina la voluntad del afectado por el error. En algunos casos, la Rota ha considerado que es posible probar el rechazo del sacramento a través del rechazo de la ceremonia religiosa, que es vista como un acto meramente formal sin valor alguno, y siempre que ello incida sobre el consentimiento privándole de su contenido. Como ocurre si los interesados quieren contraer matrimonio, pero no aceptan hacerlo ante la Iglesia por diversos prejuicios, una idea equivocada de la jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio, o porque no se sienten ligados a ella, o la rechazan como institución. Si acceden, lo hacen para evitar un disgusto a los familiares, pero sin dar valor alguno a lo religioso y al consentimiento prestado ante la Iglesia por el que no se sienten en modo alguno vinculados. Conviene distinguir esta clase de error de las simulaciones o exclusiones, porque la persona que padece el error no presta un consentimiento simulado, no piensa que su modo de entender el matrimonio sea erróneo, piensa que es la Iglesia la que está equivocada. La fe no es necesaria para contraer matrimonio válido.
Lo que se requiere es la recta ratio y la recta intención de contraer verdadero matrimonio, pero en ciertos países o ambientes puede darse un mayor desconocimiento de las implicaciones naturales del matrimonio y de la sacramentalidad. El Papa Francisco, en su discurso a la Rota en enero del 2015, se refirió a esta posibilidad, exhortando a los jueces a conocer la intención matrimonial de los contrayentes, que puede verse determinada por el ambiente mundano en el que viven y provocar el error contemplado en el C. 1099. 13.8. Dolo. ¿Quién contrae matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento sobre alguna cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente? C. 1098. El cónyuge doloso obra de mala fe, con lenguaje jurídico tradicional a sabiendas, no se sincera, porque entiende que, de hacerlo, su cónyuge no se casaría. La buena fe es un elemento necesario en los contratos, y de modo particular en el contrato matrimonial, que mira a que se acreciente el affectus maritalis. La bona fide se ve defraudada por el dolo, y si determina la voluntad, provoca la nulidad del consentimiento matrimonial. Ha de tratarse de una cualidad que pueda perturbar gravemente la vida conyugal por referirse a la esencia, fines o propiedades esenciales del matrimonio, también si recae sobre legítimas expectativas del cónyuge de buena fe, a las que éste otorga una importancia primordial. Los ejemplos pueden ser variados. Una joven que solo se casaría con un católico practicante, se casa pensando que su novio lo es, porque así se lo ha hecho creer, y luego descubre que era ateo. El novio es consciente de su esterilidad, sabe que su novia no se casaría con alguien reconocidamente estéril y lo calla para casarse con ella. 13.9. Violencia y miedo en el consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial se entiende manifestado válidamente cuando se presta libre de presiones externas determinantes. El principio de libertad, presupuesto de los actos jurídicos reafirmado en el calle 125, primero, se tiene como no realizado el acto que una persona ejecuta por una violencia exterior a la que de ningún modo ha podido resistir, recibe un tratamiento legal específico en el matrimonio, integrado en el principio de consensualidad, libertad tutelada por el derecho desde la génesis del consentimiento hasta su manifestación, sin que pueda suplirse o determinarse por causas ajenas a la libre voluntad de los contrayentes. El ius connubii, derecho fundamental de los fieles y de toda persona, debe ejercerse libremente. Si se manifestase bajo coacción determinante, el acto sería nulo por derecho divino natural, calificación, por tanto, extensiva a los matrimonios de los no católicos. Las coacciones sobre el consentimiento matrimonial reciben un tratamiento sancionador específico en el 1103, hace nulo el matrimonio tanto si pretenden inducir a contraerlo con una persona determinada. Deben provenir de una causa externa. Los temores subjetivos solo darían lugar, en su caso, a la nulidad prevista en el C. 1095. Por otra parte, no se requiere que se efectúen con miras al matrimonio. Basta que incidan eficazmente sobre el consentimiento. 13.9.1. Violencia, bis. Se entiende por violencia toda presión externa dirigida a forzar la manifestación del consentimiento matrimonial. La violencia hace nulo el matrimonio, C. 1103. La vis compulsiva o fuerza irresistible provoca la ausencia de consentimiento, suplido por la voluntad de un tercero. No se diferencia del metus tanto por la índole física de la coacción, como por la falta total de libertad que causa. El empleo de esta clase de coacciones resulta en la actualidad algo anacrónico, máxime en ciertos ámbitos culturales, pero no puede descartarse. Cabría suplir la voluntad mediante hipnosis, el uso de ciertas drogas o el maltrato habitual, por señalar algunas hipótesis. Lo que interesa es probar que la libertad ha quedado bloqueada por las manipulaciones de un tercero, siendo indiferente que el causante se halle o no presente en el momento de prestar el consentimiento. La fuerza irresistible podría también reconducirse al C. 1095 y plantearse conjuntamente con el miedo grave, aunque resultan insólitas las demandas presentadas por este capítulo de nulidad. La vis ejercida sobre los testigos, tanto sobre el testigo cualificado, clérigo, como sobre los testigos comunes, haría nulo el matrimonio por defecto de forma. 13.9.2. Miedo, metus. Se entiende por miedo la conmoción determinante del consentimiento matrimonial causada en el ánimo por las amenazas de un tercero.
Es nulo el consentimiento prestado por miedo grave proveniente de causa externa, aunque no sea infligido con miras al matrimonio, siempre que para librarse del miedo alguien se vea obligado a casarse. C. 1103, segundo inciso. Naturaleza. Esta circunstancia ha recibido un tratamiento doctrinal y jurisprudencial más extenso que el anterior por ser más frecuente. Debe probarse que el ánimo del sujeto pasivo ha quedado conmocionado por la presión recibida y que se ha sentido compelido a consentir, para librarse de las coacciones. En estos casos hay consentimiento, pero viciado. Si la voluntad del interesado quedase presa de pánico, es decir, si no hubiese consentimiento, el supuesto habría que reconducirlo al C. 1095, e incluso cabría invocar el C. 1101, segundo, simulación absoluta. Gravedad de las coacciones. Es uno de los requisitos exigidos por el Canon 1103. La gravedad es un concepto jurídico indeterminado. Se integra en cada caso por criterios comunes atendiendo, de una parte, a la normalidad psíquica del presionado. No es lo mismo una persona de carácter fuerte, que una persona apocada o pusilánime, o de alguien acostumbrado a moverse en ambientes hostiles, y, de otra, sopesando la clase de presiones ejercidas, ha de tratarse de amenazas serias, procedentes de una persona que se juzga capaz de llevarlas a cabo. Sobre bienes apreciados o referidas a daños considerables, que produzcan una fuerte perturbación anímica y aboquen al matrimonio. El enlace se acepta como la única solución conveniente, como un mal menor. Esto es lo decisivo, porque, en definitiva, se trata de una causa subjetiva, aunque procesalmente la sola declaración del interesado no sea suficiente, sino que debe confirmarse con otros medios de prueba. En todo caso, la gravedad del miedo debe apreciarla el juez según criterios prudenciales. Presiones externas. Si las presiones fuesen imaginarias o subjetivas, remordimientos de conciencia, no cabría comprenderlas en este capítulo de nulidad. Si hubiese indicios patológicos, podrían demandarse a tenor del C. 1095, al igual que ciertas situaciones de vis directa y mantenida, que degeneren en un estado de temor permanente con un efecto paralizador o de alteración grave de la libertad. El C. 1103 sanciona también el llamado miedo indirecto, presiones que no tienen la intención de que alguien se case, pero que, no obstante, lo determinan, por ejemplo, por una interpretación errada del interesado, y ha eliminado la exigencia codicial anterior de que el miedo fuese injustamente causado. C. 1087, primero del Código de 1917. Presiones determinantes. El consentimiento en estos casos está viciado, porque el cónyuge, y por ende el matrimonio, no se elige por sí mismo, sino como un medio para librarse de las presiones recibidas. El miedo no requiere la calificación de absolutamente indeclinable, no deben exigirse comportamientos heroicos para casarse. Basta con que la boda se presente como una alternativa forzada, de modo que sin esa presión el matrimonio no se habría contraído. Uno de los indicios que debe tenerse en cuenta es la aversión al matrimonio que se ha celebrado, VGR, porque se tuvo que cortar bruscamente otra relación de noviazgo, porque era conocida su animadversión hacia el otro, porque había manifestado seria y reiteradamente otros proyectos, la tristeza o inusitada seriedad del día de la boda, el modo en que se desarrolló la convivencia conyugal. Por otra parte, aunque las amenazas se hubiesen revocado, la presunción, si se ha entablado demanda, está a favor de la nulidad. Habrá que probar que, a pesar de ellas, el interesado se casó libérrimamente, por el tiempo transcurrido, lejanía del causante. Hay presiones reales o imaginarias que no siempre determinan el consentimiento. Más aún, es relativamente frecuente que alguno de los contrayentes vaya al altar con el ánimo perturbado por dudas, temores, augurios o vaticinios, que, sin embargo, no le privan de un consentimiento libre ni de la voluntad y el deseo de casarse. Miedo reverencial. La doctrina canónica y la jurisprudencia de la Rota han señalado como causa de nulidad el llamado temor reverencial, que se aplica no solo en las relaciones paterno-filiales, sino también cuando exista una relación clara de sumisión y superioridad, empleados. Lo determinante es que el sujeto que lo padezca, se sienta obligado al matrimonio y juzgue que casarse es el modo de librarse de la situación causada por el miedo. 13.10. Consentimiento condicionado.
1. Las condiciones de futuro, propias, hacen nulo el matrimonio. Se trata de condiciones que determinan totalmente la voluntad y que han de distinguirse de las expectativas o deseos, incluso importantes o arraigados, que no alcanzan ese grado de determinación. 2. Las condiciones de presente o de pasado, impropias, hacen nulo el consentimiento, según se verifique o no lo que es objeto o de la condición. Para la licitud de esta clase de condiciones ha de dar licencia escrita el ordinario del lugar, C. 1102. El Código ha establecido que el consentimiento matrimonial no puede supeditarse a una condición de futuro, no queda la voluntad de los contrayentes diferir el momento del nacimiento del vínculo conyugal cuando se casan, como ocurría en el anterior Código, lo que producía una situación de pendencia y de retroactividad, si se cumplía la condición, con la subsiguiente inseguridad jurídica y la posibilidad de revocar el consentimiento. También se ha unificado la norma con lo dispuesto para las iglesias orientales. No ocurre así con las condiciones impropias de pasado o de presente en las que no se da una suspensión del consentimiento, que será válido o no según se haya realizado la condición. De todas formas, no deja de ser algo anómalo, porque, en general, los novios esperarán a casarse hasta que se hayan despejado las incertidumbres, a diferencia de los supuestos de error de hecho en los que el sujeto que lo padece no tiene incertidumbres, sino certeza. No obstante, la doctrina canónica y la jurisprudencia han admitido como condiciones de presente las llamadas condiciones potestativas de futuro, las referentes a promesas realizadas antes de contraer matrimonio que dependen de la voluntad de quien promete, por ejemplo, sobre erradicación de vicios, me caso contigo, si prometes no emborracharte continuamente, dejar de drogarte, de apostar un día y otro en el casino, que no viviremos en casa de tus padres. La condición incumplida impide el nacimiento del vínculo y puede contener otros capítulos de nulidad. Si el obligado no hace nada por cumplir lo prometido, se presume una ausencia de voluntad, presente cuando pretendió consentir y obligarse matrimonialmente, incurriendo en una simulación o en dolo. Hay sentencias rotales que subsumen la condición, por ejemplo, dentro de la exclusión de la indisolubilidad, me caso contigo, si no eres, y juras no hacerte, testigo de Jehová, pero no es una solución muy técnica, porque no hay una exclusión directa de esa propiedad esencial, se quiere una unión indisoluble, pero se somete al cumplimiento de una condición, si bien las resoluciones rotales han de recurrir a ello, si el consentimiento condicionado no está contenido en el dubium. En otros casos cabría reconducir la demanda al C. 1095 segundo o tercero, ludopatías, alcoholismo. El consentimiento condicionado apenas se invoca por los letrados en las demandas de nulidad, a pesar de que suele darse con cierta frecuencia, posiblemente porque la prueba puede presentar dificultades, pero también porque se acude habitualmente a otros capítulos más usuales como los establecidos en el C. 1095. En cuanto a la prueba, además de la confesión de las partes, de los testigos y documentos, tiene singular relevancia conocer los motivos que han generado la condición y el criterium aestimationis. El interés sobre lo que es objeto de la condición, un interés débil revelaría una condición insuficiente o ficticia. El interés ha de verse avalado por el modo de vida o por circunstancias particulares que demuestren la consistencia de la condición. El criterium reactionis, la reacción del interesado ante el incumplimiento de la condición, sería un indicio de su poca consistencia continuar conviviendo con el cónyuge. 13.11 Incidencia de la falta de fe de los contrayentes. La experiencia pastoral nos enseña que hoy existe un gran número de fieles en situación irregular, en cuya historia ha tenido una fuerte influencia la generalizada mentalidad mundana. En efecto, existe una especie de mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 93, como y que lleva a perseguir, en lugar de la gloria del Señor, el bienestar personal. Uno de los frutos de dicha actitud es una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos, y videm. Número 94. Es evidente que, para quien sigue esta actitud, la fe carece de su valor orientativo y normativo, dejando el campo libre a las componendas con el propio egoísmo y con las presiones de la mentalidad actual, que ha llegado a ser dominante a través de los medios de comunicación. Por eso el juez, al ponderar la validez del consentimiento expresado,
debe tener en cuenta el contexto de valores y de fe o de su carencia o ausencia en el que se ha formado la intención matrimonial. De hecho, el desconocimiento de los contenidos de la fe podría llevar a lo que el código define error que determina la voluntad. CFR Canon 1099. Esta eventualidad ya no debe considerarse excepcional, como en el pasado, justamente por el frecuente predominio del pensamiento mundano sobre el magisterio de la Iglesia. Semejante error no solo amenaza la estabilidad del matrimonio, su exclusividad y fecundidad, sino también la orientación del matrimonio al bien del otro, el amor conyugal como principio vital, del consentimiento, la entrega recíproca para constituir el consorcio de toda la vida. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 66. Impulsando a los contrayentes a la reserva mental sobre la duración misma de la unión, o su exclusividad, que decaería cuando la persona amada ya no realizara sus expectativas de bienestar afectivo. Vuestra difícil misión, como la de todos los jueces en las diócesis, es esta: no encerrar la salvación de las personas dentro de las estrecheces de la juridicidad. La función del derecho se orienta a la salus animarum, a condición de que, evitando sofismas lejanos de la carne viva de las personas en dificultad, ayude a establecer la verdad en el momento del consentimiento, es decir, si fue fiel a Cristo o a la mentirosa mentalidad mundana. Al respecto, el beato Pablo VI afirmó: si la Iglesia es un designio divino, Ecclesia de Trinitate, sus instituciones, aun siendo perfectibles, deben constituirse con el propósito de comunicar la gracia divina y favorecer, según los dones y la misión de cada una, el bien de los fieles, finalidad esencial de la Iglesia. Dicha finalidad social, la salvación de las almas, la salus animarum, sigue siendo la finalidad suprema de las instituciones, del derecho, de las leyes, discursó a los participantes en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Canónico, 17 de septiembre de 1973, Kemjunekasen 5, 1973, p. 126. La fe no es un requisito exigido para la validez del matrimonio, dado que éste tiene un carácter sacro ya antes de su elevación a sacramento, como confirma la praxis de la Iglesia de conceder licencia matrimonial para los matrimonios mixtos, entre una persona bautizada y otra que no lo está, o permitiéndolo, aunque uno de los contrayentes haya abandonado notoriamente la fe, siempre que los sujetos admitan la dimensión natural del matrimonio, que se identifica entonces con el proyecto del Creador. Independientemente del conocimiento del contrayente de que el matrimonio responde a un proyecto divino. La falta de fe en los contrayentes, no obstante, puede provocar casos de simulación del consentimiento o de ignorancia o error. La falta de fe puede dar lugar a varios supuestos como carencia del conocimiento debido, rechazo o indiferencia ante lo que la Iglesia afirma sobre el matrimonio. Puede consentirse de un modo impropio a tenor de la mentalidad dominante o de los ejemplos recibidos, aunque contraer con una mentalidad divorcista no hace nulo el matrimonio, es distinta la mentalidad de la voluntad, tampoco el desinterés por tener hijos, pero, aunque fuesen exclusiones probadas, no estaríamos en presencia de manifestaciones de falta de fe, sino de la razón, porque se refieren a las propiedades del matrimonio natural sobre el que la fe no añade nada. No es la fe de los contrayentes la que está afectada, sino su recta ratio. Si se dieran casos de ignorancia o error invalidantes o simulaciones por exclusiones directas del matrimonio o de sus componentes básicos, entrarían en juego los capítulos correspondientes de nulidad, no por falta de fe, sino por una voluntad que no suscribe los elementos naturales del matrimonio. Exclusión de la sacramentalidad. Un supuesto límite de falta de fe lo constituye el rechazo explícito de la naturaleza sacramental del matrimonio, en el caso de que ambos contrayentes estén bautizados, porque de otro modo no sería sacramento a tenor de la doctrina más segura. Hasta el Concilio Vaticano II había uniformidad al considerar los efectos de la exclusión de la sacramentalidad. Quien excluye la dimensión sacramental del matrimonio, pero quiere el matrimonio, celebra válidamente y por tanto sacramentalmente, por la inseparabilidad entre contrato y sacramento. La exclusión de la sacramentalidad tiene efecto invalidante solo cuando es puesta como condición para la validez del contrato, como voluntad prevalente a la de contraer matrimonio, contemplándose entonces dentro del capítulo de simulación total.
Por otra parte, se manifiesta la diversidad entre la exclusión de la sacramentalidad y la simulación parcial por exclusión de la indisolubilidad, donde lo que cuenta es querer el contrato, mientras que el sacramento es accesorio. La jurisprudencia rotal señala que la intención normal de los contrayentes es contraer matrimonio como contraen todos, se aplica el favor matrimonii, además, la sacramentalidad del matrimonio no depende de la voluntad de los contrayentes, sino de Cristo, que ha querido elevar el matrimonio a sacramento, por lo que la voluntad de excluir la sacramentalidad no tiene efecto invalidante, sino prevalece sobre la voluntad de casarse. La doctrina y la jurisprudencia difieren sobre varios aspectos de esta cuestión y las posiciones no son hoy unánimes. Por un lado, siguiendo la tesis clásica, se da prevalencia a la voluntad, manteniendo que el simple rechazo de la sacramentalidad no invalida el matrimonio y deja incólume una auténtica intención de contraer, dado que el sacramento no entra en el objeto del contrato, al contrario que las propiedades esenciales. Por otro lado, ontológicamente, parte de la doctrina arguye que no resulta concebible ni conciliable un matrimonio entre bautizados privado de su dimensión sacramental. Se dice que, si se excluye la sacramentalidad, no habría matrimonio. En esos casos se trataría de un supuesto de simulación total. Un bautizado que actuase así, se afirma, no querría realmente casarse. El error como causa simulandi. En varias sentencias se establece la relación entre falta de fe y exclusión de la sacramentalidad. En algunos casos, la Rota considera que es posible probar el rechazo del sacramento a través del rechazo de la ceremonia religiosa, que es vista como un acto meramente formal o como una comedia. En ocasiones, los sujetos querían contraer matrimonio, pero no aceptaban hacerlo ante la Iglesia por diversos prejuicios, por un juicio equivocado sobre la jurisdicción de la Iglesia, porque no se sentían ligados a ella o la rechazaban como institución. Si se veían forzados a aceptar la ceremonia religiosa por motivos ajenos a su voluntad y generalmente, evitar un disgusto a los familiares, el consentimiento allí expresado se consideraba vacío de contenido, en cuanto los contrayentes no aceptaban esa ceremonia como su verdadero matrimonio. Otras veces, lo que se oculta tras el rechazo de la ceremonia religiosa es el rechazo del mismo matrimonio o alguna de sus propiedades, no exclusivamente de su carácter sacramental. Más bien, el sujeto piensa estar rechazando el sacramento, pero lo que no quiere es un verdadero matrimonio, en cuanto lo concibe de una manera deforme. En otras sentencias se menciona el error arraigado sobre la dignidad sacramental originado por situaciones de falta de fe, como causa de simulación por rechazo del sacramento. En una sentencia se afirma que la fe no es necesaria para contraer matrimonio válido, sino que lo que es necesario es la recta intención, pero es difícil encontrar esa recta intención en quien se adhiere a ideologías ateas, no tanto porque rechace la sacramentalidad, sino el matrimonio en su dimensión natural. De hecho, una sentencia se decanta pro nullitate al apreciar error determinante acerca de la indisolubilidad, otra sentencia rotal señala que es necesario distinguir entre el error que se encuentra en el intelecto, y la voluntad informada a partir de ese error, y es necesario preguntarse en cada caso por el efectivo influjo de un error en el acto de voluntad. ¿Qué matrimonio quiero contraer? Uno disoluble, pues, de otro modo, deberían considerarse nulos los matrimonios de muchos acatólicos o de simples mentalidades pro divorcio. Conclusiones. Pueden establecerse ciertas conclusiones rotales. 1. Quien comprendiendo la sacramentalidad del matrimonio la rechaza, no contrae matrimonio válido. 2. El rechazo de lo eclesial, de las ceremonias religiosas o de sus formalidades, no constituye necesariamente simulación del matrimonio. 3. Quien ha sido bautizado, educado en la fe y abandona la práctica religiosa, cuando pide contraer coram ecclesia, su intención no suele apreciar el sacramento, pero tampoco lo rechaza, su actitud es de total indiferencia. Que tal consentimiento es suficiente, si no rechaza lo que demanda ex natura el consentimiento, lo prueba también el hecho de que la Iglesia concede la sanación en la raíz de los bautizados que han contraído matrimonio en forma civil. 4. Los errores de quienes, habiendo sido bautizados, se han adherido posteriormente a ideologías en las que se profesa un ateísmo sistemático, difícilmente pueden determinar por sí solos a la voluntad, a querer radicalmente, otro matrimonio. El error sobre la sacramentalidad, de por sí, no vicia la voluntad, puede hacerlo cuando el contrayente quiera esas ideas erróneas como algo verdadero y bueno, subespecie veri et boni.
Quien quiere contraer verdadero matrimonio, aunque de modo no del todo consciente, recibe el sacramento, St. Gianecchini, 18 de diciembre de 1996. Anexo, esquema. Causas de invalidez de los matrimonios canónicos. Y nulidades derivadas de impedimentos. 1.1 Impedimentos que nacen de circunstancias personales. Impedimento de edad, 16 años para el varón y 14 para la mujer C. 1083. Impedimento de impotencia antecedente y perpetua, C. 1084. 1.2 Impedimentos que nacen de vínculos canónicos. Impedimento de disparidad de cultos, C. 1086. Impedimento de orden sagrado, C. 1087. Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso, C. 1088. 1.3 Impedimentos que nacen de delitos. Impedimento de rapto, C. 1089. Impedimento de crimen, C. 1090. 1.4 Impedimentos de parentesco. Impedimento de vínculo origamen, C. 1085. Impedimento de consanguinidad, C. 1091. Impedimento de afinidad, C. 1092. Impedimento de pública honestidad, C. 1093. Impedimento de parentesco legal, C. 1094. 2. Nulidades por vicios del consentimiento. 2.1 Por alteraciones cognoscitivas. Nulidad por carecer de uso de razón, C. 1095, 1 grados. Nulidad por grave defecto de discreción de juicio, C. 1095, segundo. Nulidad por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, C. 1095, tercero. Ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio, C. 1096. Error acerca de la persona, C. 1097 párrafo 1. Error acerca de una cualidad de la persona directa y principalmente pretendida, C. 1097 párrafo 2. Error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, C. 1099. Consentimiento prestado por violencia o miedo grave, C. 1103. Consentimiento provocado por dolo del otro contrayente, C. 1098. 2.2 Por defectos voluntarios del consentimiento. Simulación total del matrimonio, exclusión total del matrimonio C. 1101. Simulaciones parciales por exclusión de una propiedad esencial, C. 1101. Consentimiento bajo condición de futuro, C. 1102 párrafo 1, o bajo condición de pasado o de presente que no se verifica, C. 1102 párrafo 2. 3. Nulidades por defecto de forma. Matrimonio nulo por celebrarse sin la asistencia del ordinario del lugar o párroco, o sin su delegación, C. 1108, o sin estar presentes los dos contrayentes en el mismo lugar, y sin procurador, C. 1105, 1. Además existen vicios de nulidad de actos jurídicos directamente relacionados con el matrimonio, como los vicios de nulidad del mandato en el matrimonio contraído por procurador, C. 1105.